Cuando la pareja llegó a la puerta del comedor, Candy soltó discretamente la mano de Terris y él hizo su mejor esfuerzo para reprimir una sonrisa al ver su hermoso rubor. No obstante, no podía esconder las chispas en sus ojos que revelaban su felicidad. La señorita Pony, que era bastante vieja y experimentada para no comprender lo que sucedía, sonrió en su interior. Las comidas en el hogar de Pony eran un asunto complejo que Terris no podía haber previsto. Alimentar a 24 niños y a un bebé al mismo tiempo era ciertamente una tarea aterradora. Sin embargo, parecía que las mujeres de algún modo se las arreglaban para mantener el desastre bajo control, evitando que se convirtiera en un caos total. Haciendo esfuerzos para mantenerse aparentemente tranquila, Candy realizó sus tareas habituales y después de un rato estaba de nuevo en marcha, sirviendo sopa, limpiando narices y haciendo caras graciosas a Isabela. La bebé estaba completamente despierta, tomando ansiosamente su biberón y acunada cómodamente en los brazos de la hermana María. A petición de la señorita Pony, Terris estaba sentado a su lado y mantenía una animada conversación con la dama. No obstante, a cada momento, sus ojos seguían a Candy como embrujado con cada pequeño movimiento. La señorita Pony y la hermana María intercambiaron miradas de complicidad, observando toda la escena. ¿Toda esta felicidad había estado siempre aquí a su lado? ¿Era tan simple de alcanzar? Se preguntó a sí mismo mientras observaba en silencio cómo Candy mimaba a los niños, cortaba la hogaza de pan con manos rápidas y hablaba con Steer, que era verdaderamente un parlanchín. Terris confirmó que el niño era de hecho un verdadero tesoro y había heredado de su fallecido tío no solo el parecido físico, sino también un gran número de gestos y maneras, ocupando un lugar muy alto en los afectos de Candy. El niño parecía corresponder con generosidad, ya que era obvio que adoraba a su tía Candy, tanto como su tío y su propio padre lo habían hecho antes que él. El joven no podía evitar pensar que de no ser por las decisiones desastrosas tomadas en Nueva York 10 años antes, en lugar de que estuviera sentado en su regazo el hijo de Archibald y Annie Cornwell, su amada Candy podría estar cargando a sus propios hijos, los que él podría haberle dado hace tanto tiempo. Una súbita punzada de arrepentimiento pellizcó su corazón ante la comprensión del tiempo perdido en amargo dolor. Cometí un grave error al dejarte ir, amor, pensó. Sufrí las consecuencias todos estos años, pero fue justo porque fueron mis propios actos. Pero tú, ¿qué habías hecho tú para merecer mi abandono? Te traté con crueldad, Candy, y ahora me das la bienvenida sin reproches. ¿Puede un bastardo como yo merecer una segunda oportunidad? Ignorando los sombríos pensamientos del joven, ella le sonrió desde su lugar al otro lado de la mesa, y una suave calidez se deslizó en su pecho, despejando la oscuridad por un momento. Debemos hablar, le dijo a ella, moviendo los labios sin emitir sonido. Después, contestó ella de manera similar con otra sonrisa. La cena transcurrió con su murmullo y confusión característicos. La comida era simple pero sabrosa y abundante. Los más pequeños solo cenaron sopa de fideos con vegetales, pan y leche caliente, mientras que los niños más grandes y los adultos, asado y ensalada, además de la sopa. Al final de la cena, había mucha expectativa sobre el postre, que era un pay de manzana que aparentemente era un gran favorito entre todos los niños. Candy se levantó para cortar en rebanadas un par de pais gigantes y la señorita Pony se encargó de servir las bebidas calientes. ¿Té o café?, preguntó la anciana a Terris con su acostumbrada amabilidad. «Té», contestó Candy antes de que el joven pudiera responder, y luego simplemente le acercó a la señorita Pony la mitad de un limón y un terrón de azúcar. Inmediatamente y sin vacilar, continuó sirviendo el pastel, empezando con los pequeños. Terris, que estaba feliz de ver que ella recordaba sus preferencias de manera tan exacta, no hizo ningún comentario, pero la seguridad de que él le preocupaba creció un poco más dentro de él. Sin saber los pensamientos del joven, Candy continuó su trabajo. Mientras estaba concentrada en su tarea, recordó una de las cartas de Terris en que le decía en broma que no necesitaba usar un disfraz para dar la facha de bruja.
Mirando el pie que ella había horneado la noche anterior, una idea cruzó su mente. Cuando llegó el turno de darle a Terry su pedazo, le sonrió traviesamente y dijo bajando la voz: «Tenga cuidado del pie de una bruja, Lord Macbeth. Puede ahogarse con una manzana envenenada». El joven la miró recordando la broma juguetona en la que se habían enfrascado a través de las cartas, entendiendo que ella había hecho el pie. La última vez que él había hablado de las habilidades culinarias con Candy, hacía ya muchos años, la joven le había confesado que en su departamento en Chicago era Albert quien cocinaba, porque ella no podía cocinar ni para salvar su propia vida. Así que vio la rebanada con desconfianza. Una vez sentada cómodamente en su lugar, Candy observó la renuencia de Terry para probar el postre, y difícilmente podía ocultar su diversión. Viéndolo tomar con preocupación un pedazo con el tenedor, la señorita Pony y la hermana María se dieron cuenta de todo el juego e hicieron su mejor esfuerzo para fingir que no entendían. La rubia estaba sentada justo frente a él, y con gran confianza se llevó un pedazo a la boca. El hombre continuaba viendo a su alrededor, observando cómo todos parecían creer que el pie era comible. Finalmente, decidió probar su suerte y tomó un bocado. Para su gran sorpresa, el postre estaba de hecho muy bueno. Su expresión alejó su desconcierto. «Hombre de poca fe», le dijo ella sacudiendo la cabeza. «¿Por qué dudas que un marimacho pueda aprender a hornear un pie?» La señorita Pony y la hermana María no pudieron contenerse esta vez y soltaron una carcajada seguida muy de cerca por la misma Candy. Entendiendo que había sido víctima de la sed insaciable de burla de la joven, se les unió de todo corazón con su propia risa. Terry pensó que no podía recordar la última vez que disfrutó una comida con una compañía tan feliz. En ese momento, el timbre del teléfono interrumpió las risas. Candy se levantó como si la hubieran pinchado y corrió a contestarlo. Terry la siguió de nuevo con la vista. «¿Hola?» «Oh, Albert, estaba esperando tu llamada desde ayer». Está bien, te perdono, pero sabes que siempre me pongo celosa si me ignoras». Se rió ella. «¿Cómo están todos?» «¿Annie está vigilando bien la dieta de la tía Elroy?» «¡Qué bien! Te dije que las cosas funcionarían bien de esta manera. Solo confía en tu Candy para arreglar las cosas por ti, Bert». «Seguro, Steer está bien. Puedes decirle a Annie que no se preocupe, está haciendo nuevos amigos y portándose maravillosamente. ¿Cuándo vendrás a recogerlo?» «Está bien, todos están ansiosos de volver a verte. Sabes que eres su favorito. Además, te tengo una pequeña sorpresa cuando vengas. Estoy segura que te gustará». Lo sé, pero seguramente entiendes que debo pasar la Navidad aquí, Bert. Es un día muy importante en el hogar de Pony. No se pueden arreglar sin mí. Te prometo que iré de nuevo a Chicago después de las fiestas. Así me podrás mimar todo lo que quieras». «Está bien, les daré tus saludos. Salúdame a Annie y a Archie de mi parte». «Yo también te quiero, Bert». Mientras se desarrollaba la conversación de Candy en el teléfono, la señorita Pony vio cómo se transfiguraba la cara de Terry. De pronto se desvaneció la luz cálida y brillante de sus ojos, mientras que el resto de sus rasgos se endurecían. «Albert viene el día 21», anunció una vez que colgó. «Viene para llevar a Steer de regreso a su casa. Tu mami te extraña mucho, Steer», añadió mirando al niño con atención. Terry permaneció en silencio, centrando su atención en su taza de té. «Se sorprenderá mucho al ver que estás aquí», dijo ella dirigiéndose al joven. «Tal vez», contestó secamente. Candy percibió el cambio en su estado de ánimo. Sabía que Terry era propenso a súbitos vaivenes de humor, pero no había presenciado uno de ellos en muchos años, así que la tomó desprevenida. La conversación giró hacia otra dirección, y Terry recobró la compostura. No obstante, su cara empezó a reflejar signos de cansancio. Dándose cuenta de todo esto, la hermana María y la señorita Pony sugirieron contacto a su invitado retirarse temprano para recuperarse del viaje. El joven apreció la consideración de las damas y, excusándose, dejó el comedor hacia la habitación de huéspedes. Candy, que esperaba cruzar una o dos palabras con él antes de acostarse, estaba consternada con su retirada tan apurada,
sin siquiera intercambiar una mirada con ella. Incapaz de explicar su conducta y confiando en que después tendrían tiempo de hablar de eso, la joven se dedicó a sus tareas nocturnas acostumbradas. Decidió que había muchas razones para estar feliz ese día, para desperdiciar tiempo enfadándose sin un buen motivo. Terry secó su cabello recién lavado, frotando muy enérgicamente. Había pensado que una ducha antes de ir a la cama pondría sus pensamientos en orden, pero aparentemente la estrategia no había funcionado del todo. Usando solo el pantalón de la pijama y aún con una toalla alrededor de su cuello, se sentó sobre la cama. Distraídamente, se recostó sosteniéndose en los codos contra las almohadas, con la mente perdida en pensamientos confusos. Miró alrededor de la habitación e identificó el lugar en que Candy y él se habían estado abrazando y besando tan solo unas horas antes. Su corazón se saltó 1 o 2 latidos ante el recuerdo de lo que sintió al tenerla en sus brazos. En toda su vida, nunca había besado ni había sido besado con tan absoluta y clara pasión. Era tal cual lo había soñado por tanto tiempo, con Candy no solo aceptándolo completamente, sino demostrando igual urgencia en su manera de responderle. Aun cuando ninguno de los dos había verbalizado sus sentimientos mutuos, para él, el hecho de que ella se hubiera entregado tan voluntariamente había sido tan bueno como la más tierna confesión de amor. Sabía que habría hecho o dicho cualquier cosa que ella le hubiera pedido en ese momento, pero ella no le pidió nada. Durante toda la cena, estaba plenamente consciente de eso. Le había costado todas sus habilidades histriónicas no verla como un completo tonto y coordinar sus pensamientos para mantener una conversación cortés. Entonces, justo cuando había sido capaz de lograr un dichoso equilibrio al final de la cena, la llamada de Albert, o más bien, la interacción de Candy con Albert por teléfono, habían hecho que se reavivaran las viejas inseguridades de Terry. Solo un pequeño hilo de racionalidad había mantenido las riendas de sus enfurecidos impulsos bajo control en ese momento. A pesar de que aún era joven y apasionado, años de dificultades y desilusiones le habían enseñado a contener sus reacciones en público. Por tanto, había podido dominar sus violentos sentimientos recurriendo al silencio. Estaba consciente que su súbita despedida debía haber sido extraña y confusa para Candy, pero había sido preferible a un arranque abierto frente a las damas de la casa. Por esa razón, había agradecido la sugerencia de la señorita Pony y la hermana María de retirarse, para poder darle tiempo de superar su incomodidad. Pensar no estaba ayudando mucho. Su lado racional le decía que estaba reaccionando desproporcionadamente. Terry se dijo a sí mismo que Albert era el padre adoptivo de Candy y su mejor amigo. Más aún, en su carácter de amigo, había estado con ella por muchos años. Si el hombre hubiera albergado otros sentimientos hacia ella, con seguridad la hubiera cortejado hacía mucho tiempo, ¿o no? Y por lo que hacía a los sentimientos de ella, ¿no le había demostrado ella, esa misma noche, hacia dónde apuntaba su corazón? Y aún así, no pude soportar cuando ella dijo su Candy, diciendo que había estado esperando su llamada, y que había estado celosa. Aun cuando solo estuviera bromeando, pensó Terry, ahora acostado de espaldas, con los ojos volviéndose grisáceos, mientras su temperamento se elevaba de nuevo. Fue tan repugnante escucharla llamarlo Bert una y otra vez, que pensé que iba a vomitar en ese justo instante. Terry recordó con claridad que Albert había salvado su vida una ocasión, y para empeorar las cosas, había sido él el que había enviado a Candy a estudiar a Inglaterra. Así que técnicamente estaba en deuda con Albert por haberla conocido. Además, él había sido su amigo y protector durante todos estos años, mientras Terry estaba atado a otra mujer. Sabía que sus celos eran totalmente irracionales y estaban fuera de lugar. Es solo que no puedo soportar la idea de que pudieras amar a otro hombre, Candy. Su mente recordó de nuevo el sabor de sus labios bajo sus apasionadas caricias. Si estuvieras aquí conmigo ahora,
Y si me dijeras con esos labios que me amas, que voy a ser tu hombre y tú mi mujer, solamente entonces me sentiría totalmente tranquilo. La realidad golpeó con fuerza en ese preciso instante. Nunca habían hablado acerca de sus sentimientos de manera abierta, ni en sus tiempos en el colegio, ni cuando se encontraron de nuevo. Sí, ese es el tema principal. Necesito escucharte decir que me amas y decirte directamente lo que siento por ti. Debo encontrar el momento y el lugar para dejar las cosas bien claras entre nosotros, antes de que Albert venga. De otra manera me voy a volver loco. Con esa resolución en mente, finalmente se fue a la cama y lentamente cayó dormido profundamente, soñando con ella. No había amanecido aún y todos los habitantes de la casa aún dormían, cuando las botas de Candy sonaron en la cocina. Haciendo el menor ruido posible, la joven comenzó a preparar un desayuno ligero de avena y café fresco. Mientras llenaba la cafetera con agua, Candy repasó por 100ª vez en su mente los eventos de la noche anterior. Apenas podía creer que Terris y ella habían dormido bajo el mismo techo. Por años, se había resignado a la idea de que nunca lo volvería a ver. Solo en algunos momentos, en aquellos furtivos ratos en que la celosa guardia que había puesto a sus sentimientos fallaba, se había atrevido a soñar que tal vez, de alguna manera, algún día, la vida le diera la oportunidad de tener esperanzas de nuevo. Pero prontamente, la razón la obligaba a descartar esas consideraciones tan improbables. Increíblemente, esos sueños imposibles se veían ahora materializados y Terris estaba ahí, de carne y hueso, descansando en la habitación de huéspedes. Y ahora no hay dudas de sus intenciones conmigo, pensó sonrojándose furiosamente ante el recuerdo de su abrazo apenas unas horas antes. Oh vaya, no puedo creer mi conducta imprudente. Candy sabía que no podía seguir así por siempre, pretendiendo que solo estaban renovando una antigua amistad que había sido interrumpida hacía mucho tiempo. Necesitaba una conversación larga y seria, pero temía las heridas que tendrían que reabrir en esa plática. La señorita Pony había dejado ese punto claro como el cristal cuando había hablado con ella la noche anterior, antes de irse a la cama. No era costumbre de la anciana meterse en la vida de Candy, pero en este caso en particular, se había tomado la molestia de tocar el tema. La joven recordó que la había tomado por sorpresa que la señorita Pony la visitara esa noche en su habitación. Candy, sabes que la hermana María y yo siempre hemos respetado tus decisiones respecto de tu relación con el señor Granchester en el pasado, y también durante los últimos meses. Comenzó a decir la anciana, viéndola con el amor de una madre. Pero si me permites esta vez, me gustaría saber en qué términos se encuentra su relación en estos momentos. Bueno, no hemos hablado del tema completamente hasta ahora. Había balbuceado la joven bajando la mirada. Pero no puedes seguir teniendo la idea engañosa de que él solo está interesado en ti como amiga, Candy, ¿o sí? Preguntó la señorita Pony, sentándose en la cama junto a la joven. No, señorita Pony. Creo que puedo decir con seguridad que me considera como mujer, no solo como una amiga. Había confesado con los ojos aún fijos en sus nerviosas manos. ¿Pero te ha hecho saber sus sentimientos con claridad? No con palabras, si es lo que usted está preguntando. Lo sé por su conducta. Se las arregló Candy para explicar, esperando que la señorita Pony no necesitara más explicaciones. Bueno, eso también está bastante claro para mí, dijo la señorita Pony sonriendo. El pobre hombre está totalmente cautivado y eso es precisamente lo que me preocupa, Candy. No estoy segura de entender lo que trata de decir, preguntó Candy confundida por la enigmática expresión y palabras de la señorita Pony. Oh, Candy. Y la señorita Pony suspiró profundamente. Un hombre enamorado puede ser bastante torpe expresando sus sentimientos, aún en las situaciones más alentadoras. Y en el difícil caso en el que se encuentra el señor Granchester ahora, sabiendo que en el pasado te causó tanto dolor, aún involuntariamente,
Con seguridad debe estar luchando mucho para encontrar el valor de hablar contigo. Su corazón debe estar lleno de inseguridades y dudas sobre tus sentimientos hacia él. ¿Lo cree? Se las arregló Candy para preguntar con los ojos abiertos por la sorpresa. ¿No notaste su cambio de humor esta noche? Oh, sí, bueno. Pero en cualquier caso, él siempre ha sido un hombre temperamental. Trató de razonar Candy. La señorita Pony no contradijo a la joven, pero la miró con atención antes de continuar. Candy, ¿le has aclarado al señor Granchester la naturaleza de tu relación con el señor Andry? Preguntó la dama entrecerrando los ojos. ¿Mi relación con Albert? Había preguntado la rubia, incapaz de comprender hacia dónde estaba llevando la señorita Pony la conversación. Claro, Terry sabe que Albert es mi padre adoptivo. Además, Albert y él se conocen bastante bien. Cuando estábamos en Londres, ambos eran los mejores amigos. Tal vez lo sepa aquí, dijo la señorita Pony señalando su sien. Pero aún tiene fuertes dudas acá, añadió señalando su corazón. Candy abrió la boca con incredulidad. No puede estar sugiriendo que Terry está celoso de Albert. Por una vez, trata de ponerte en sus zapatos. Él ha estado lejos por... ¿cuánto tiempo? 9, 10 años, ¿cierto? En todo ese tiempo, el señor Albert y tú se han vuelto muy cercanos, como hermanos diría yo. Pero tu señor Granchester no lo ha atestiguado. De repente escucha tu conversación con el señor Andry por teléfono, mientras hablas con él con tanto afecto e incluso dices que lo quieres. ¿Tú crees que un hombre tomaría a la ligera que la mujer que ama demuestre afecto hacia otro hombre? El señor Andry puede haber sido tu tutor legal cuando eras menor de edad, pero ahora eres una mujer adulta, y él aún es un hombre joven soltero. ¿Has pensado en eso? Candy se quedó callada un momento. Rápidamente buscó en sus memorias. Recordaba con claridad que durante su estancia en el Colegio San Pablo, Terry se había puesto celoso en más de una ocasión. De hecho, ahora que pensaba en el tema, sus celos habían sido totalmente irracionales y fuera de lugar. Para empezar, ellos solo eran amigos en ese entonces. Si se pudiera considerar amistad a sus constantes discusiones. No obstante, él se ponía beligerante como esposo engañado cada vez que mencionaba a Anthony. En ese tiempo, Candy había sido incapaz de identificar las reacciones de Terry como explosiones de celos, pero ahora sabía más que entonces. Él había sido posesivo con ella casi desde el inicio de su relación. Sus peleas sin sentido con Archibald habían sido también prueba de su temperamento celoso y, si era honesta, debía admitir que él había sospechado de cualquier joven que se acercara a ella. Los pensamientos de Candy se detuvieron cuando otro recuerdo vino a su mente. ¿Cuál es tu relación con el señor Albert?, le había preguntado él una vez, con cierto nerviosismo en la voz, y sus ojos se habían vuelto de un azul grisáceo, exactamente del mismo modo que ocurría cuando discutían sobre Anthony. Candy recordaba vagamente cómo se habían relajado sus hombros cuando le contó la historia de cómo había conocido al señor Albert y cómo se había convertido en su amigo mayor favorito y el hombro en el cual llorar sus penas. Después de eso, la amistad de Terry con Albert se había vuelto tan íntima que sus sospechas desaparecieron completamente. Años después, incluso había consentido que ella viviera con Albert en el tiempo en el que él sufrió amnesia. No obstante, debía admitir que el razonamiento de la señorita Pony cobraba perfecto sentido. Todo eso había pasado hace mucho tiempo. La confianza de Terry en Albert podía haberse erosionado con el paso del tiempo. Más aún, a pesar de los besos que había compartido con Terry, debía admitir que no habían hablado aún sobre sus sentimientos. Siendo el hombre celoso que siempre había sido, podía estar enfurruñado en su habitación en ese instante, pensando las cosas más locas, mientras ella hablaba con la señorita Pony. «Veo que empiezas a entender lo que trato de decir», dijo la señorita Pony, leyendo la expresión de Candy como un libro abierto. «Candy, asegúrate de tener una larga plática con el señor Granchester lo antes posible».
Y mientras tanto, no hables tanto del señor Andry delante de él. No ayudará que te escuche elogiar al señor Andry tan frecuentemente como lo haces. Haré mi mejor esfuerzo para animar a Terry a hablar, señorita Pony. Lo prometo, le reafirmó a la señorita Pony. Su conversación no había durado mucho después de eso, pero el contenido de la plática la había mantenido en vela hasta tarde. Ahora necesitaría una dosis más fuerte de cafeína para mantenerse despierta en el trabajo. La cafetera empezó a silbar, avisándole que el café estaba listo. La joven sirvió la negra bebida en la taza más grande que pudo encontrar, y estaba aún de pie frente al fregadero, buscando el azúcar, cuando sintió una presencia familiar a sus espaldas. «Aún eres un pájaro madrugador, ¿eh?», preguntó Terry con su voz de barítono, un poco más baja que el usual. «Siempre», contestó volteando a verlo. «Sé que no eres un amante del café, pero ¿te importaría acompañarme? ¿Avena tal vez?», ofreció notando que él estaba completamente vestido y aparentemente listo para empezar el día. «Eso estaría bien, gracias». La joven se volteó para servir el cereal y colar el café para su invitado, mientras hacía las preguntas rutinarias que uno hace al saludar a alguien por la mañana. Él contestó someramente, un poco distraído por su silueta marcada bajo las líneas simples de su uniforme de enfermera. De acuerdo a la moda de ese entonces, era común que la mayoría de las mujeres utilizaran vestidos más bien sueltos y de líneas masculinas, pero el uniforme de enfermera de Candy se ajustaba a su cintura, y las curvas naturales de sus caderas y glúteos estaban marcadas suavemente por su falda recta. Terry pensó que no le importaría para nada que Candy usara todos los días ese atuendo un poco pasado de moda. Nada de ropa sería mucho mejor para iniciar el día. Sonrió, con la imaginación andando otra vez a 1000 por hora. «Aquí tienes», dijo la joven mientras le daba el café. «Ten cuidado, está muy caliente». «Gracias», contestó rozando su mano mientras tomaba la taza. Candy instintivamente retiró la mano. Se dio cuenta que sus ojos estaban otra vez inflamados con esa mirada particularmente feroz que comenzaba a reconocer. Si quería aprovechar la ocasión para hablar, no iba a ayudar permitirle engancharla en otro intercambio silencioso de caricias. «Estaré en la clínica durante la mañana», le avisó sirviendo la avena y sentándose para conversar cortésmente. «Pensé que no trabajabas diario en la clínica». «De hecho no, el doctor Martin tiene otra enfermera que lo ayuda cada tercer día. Pero hoy me acaba de llamar pidiéndome que lo ayude con una cesárea. Mi colega en la clínica no tiene entrenamiento quirúrgico, así que necesita mi ayuda para la operación. Estará aquí en cualquier momento para recogerme. La señorita Pony me dijo ayer que normalmente conduces tu propio auto», señaló él, pensando que la atención del doctor era innecesaria. «Bueno, la paciente vive en una granja cercana y llamaron allá al doctor Martin pensando que sería un parto normal. Desafortunadamente las cosas no salieron conforme a lo planeado y está llevando a la madre y a su esposo a la clínica de la villa. Pensó que en el camino podía recogerme y traerme de regreso cuando el bebé y la madre estuvieran a salvo. De cierta manera, siempre se preocupa cuando conduzco sola, especialmente con las condiciones del clima y todo ese hielo en los caminos». «Qué amable del doctor», dijo Terry con una pizca de molestia en la voz. A Candy le sorprendió su tono. «Puede ser que esté resentido porque estaré fuera algunas horas. O él está...», pensó tratando de interpretar su humor. «Oh, bueno, después de tantos años trabajando con él, creo que el doctor Martin me considera como si fuera su hija, más que su empleada. También lo veo como parte de mi familia», añadió casualmente mientras veía cómo se relajaba bastante su expresión ante su comentario. «Oh Dios, ¿en verdad debemos hablar acerca de esto pronto? ¿O me mantendrá como rehén para asegurarse que estoy fuera del alcance de cualquier hombre vivo?», dijo, mitad preocupada y mitad asombrada. Candy cambió el tema tratando de aligerar el ambiente. Habló de la villa y sus habitantes, relatando detalladamente a Terry todo sobre el lugar donde trabajaba.
Ambos sabían que debían tocar el tema fundamental de su relación. Sin embargo, la alegría de compartir el desayuno en un ambiente tan calmado era tan sobrecogedora en su simple belleza como para arruinarlo con dolorosos recuerdos del pasado. Es tan acogedor de esta manera, pensó Candy. Parece como si hubiéramos estado casados todos estos años y simplemente estamos desayunando juntos, como en cualquier día de trabajo.